Vuelta al Día con Hernán Higuera. Las 6:44 le fue bien al sector turístico en el feriado de 4 días de carnaval, de Semana Santa, y eso que el jueves se decidió a última hora que sea feriado, no a todo el mundo le cogió preparado, porque si esto se hacía con anticipación, pues habría resultado quizá un poquito mejor. Pero bueno, le fue bien al sector turístico, le fue bien a la parte comercial, le fue bien al país porque los ciudadanos viajaron. Estamos ya con el ministro de Turismo, quien va a hacer una evaluación, Mateo Estrella, ministro de Turismo, sobre la reactivación del sector turístico. ¿Cómo avanza esto, ministro? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Un gran placer estar aquí en su programa. Bueno, efectivamente, como usted ha mencionado, fue un buen feriado para el sector turístico, un feriado en el que se movieron más de 750,000 personas a nivel nacional, es decir, ese número de personas hicieron un viaje, ¿no?, dentro de Ecuador, y eso nos dejó más de 55 millones de dólares en realidad de derrame económico dentro del sector turístico. Si es que a esto sumamos todo lo que tiene que ver con el sector comercial, que nosotros no contabilizamos, podría duplicarse ese valor, y en realidad eso implica un movimiento económico interesante para las comunidades, para los comerciantes, para el sector turístico, por supuesto, y ello motiva la economía turística de este país. Eso se suma también a todos los dólares que dejan los turistas internacionales que llegan al país, lo que hace que el turismo sea un sector importante para la economía. Me están diciendo por acá, pero pregúntele al ministro, ¿por qué decidieron a última hora el jueves? ¿Qué pasó? Bueno, se hizo una semana antes de esa decisión para motivar precisamente las reservas, que puedan motivarse un poco más. Siempre yo coincido en que si es que se hace con mayor anticipación puede ser efectivamente más efectivo este tema. Se hizo con una semana de anticipación. Ello motivó también que haya un poquito más de viajes, que las reservas suban un poco más también a nivel nacional. Pero en realidad los resultados son buenos de manera genérica. Ajá. Ministro, tenemos otros feriados que la gente siempre pregunta, ¿no? Se acaba un feriado y la tendencia en redes sociales es ¿cuándo es el próximo feriado? Entonces, tenemos en mayo 2 feriados de 3 días. Así es, tenemos el feriado del 1 de mayo, ¿no es cierto? Y tenemos el feriado del 24 de mayo, ¿no? Son feriados más cortos, son feriados que los dispone la ley, ¿no? El Código del Trabajo y la Ley de Servicio Público prevé estos feriados. Entonces, de esos feriados, básicamente pasan el del 24, que es sábado, al viernes 23, y el del 1 de mayo, que es jueves, pasa al viernes 2 de mayo. Uh-huh. Y luego, 3 semanas después, el otro, 24 de mayo. Exacto, el 24 de mayo, que cae un sábado en esta ocasión, la ley dispone que se pase el día viernes 23. Entonces es un puente. Todos los feriados en Ecuador en realidad ahora se convierten en un puente, se pasan a viernes o a lunes de acuerdo a la ley, y eso implica también que haya mayor movimiento turístico, sobre todo interno. Uh-huh. Y es interesante el fenómeno de el turismo, si se toma en cuenta los graves problemas de infraestructura que tenemos, ¿no? Las lluvias, las vías, el sistema vial ecuatoriano es pésimo y hay muchas familias que se restringen de salir en feriado porque es ir a ponerse en un trancón de vehículos, sobre todo en la Loac Santo Domingo. El regreso, sobre todo, es lo difícil hacia el norte en Tabacundo. Todo ese desorden y ese caos que se genera cuando sale mucha gente. ¿Cómo solventar esos problemas, ministro? Bueno, nosotros estamos en permanente coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Evidentemente nosotros le pasamos al Ministerio de Transporte cuáles son los corredores turísticos más relevantes que deben intervenirse. Y ahí hay 2 temas. El primer tema es un tema de infraestructura. Evidentemente, la infraestructura que tiene el Ecuador en realidad es una infraestructura que merece mejorar. Yo no diría que toda la infraestructura es pésima en el Ecuador, no coincido con esto. Creo que sí hay ciertas carreteras que merecen un tratamiento muy específico, muy especial, debido sobre todo a que no se han hecho obras en mucho tiempo, y es un tema estructural que poco a poco el gobierno nacional lo está solventando. Y luego es un tema también de organización en muchos temas. Pasa en todo el mundo que en los feriados hay congestión, ¿no? Tanto de ida cuanto de vuelta, porque se concentra en el tiempo y en el espacio una cantidad importante de personas. Entonces, es cuestión también de organización, un poco de poder organizar de mejor manera ese retorno para que el tema esté bien, y por supuesto que las carreteras estén en buen estado.
pero de manera general, a pesar de estas circunstancias, el ecuatoriano de manera global tiene un espíritu de explorar su país, tiene un espíritu también de salir, ¿no es cierto?, de su lugar habitual de origen y trasladarse hacia las playas, trasladarse hacia sitios donde hay actividades. El Ecuador es un país fácil de moverse de manera general por las distancias, no es un país que tenga grandes distancias, y eso motiva a que el ecuatoriano viaje, y las muestras están ahí. También hemos motivado a través de la campaña Deja de ser extranjero en tu tierra, una campaña que estamos promoviendo desde el Ministerio de Turismo, para que el ecuatoriano pueda también conocer esa riqueza natural, cultural, paisajística, gastronómica que tiene el Ecuador, y disfrutar de esa variedad geográfica y diversa que también tiene nuestro país. Hasta el momento les ha dado un buen resultado y eso hay que aplaudir. De hecho, la Confederación de Restaurantes del Ecuador han felicitado al presidente electo del Ecuador, por ende al ministro de Turismo también, y le piden trabajar en un acuerdo para que esto de los feriados tenga mayor impacto. Por ejemplo, la Confederación de Restaurantes del Ecuador le piden trabajar en un pacto social que recobre la confianza local e internacional del Ecuador, implementar un IVA diferenciado permanente para el sector turístico y generar oportunidades de trabajo a través de una modernización de la legislación laboral. 3 puntos sobre los que les piden llegar a acuerdos para sacarle mayor provecho a los feriados. Sí, yo creo que estamos en un gobierno que está iniciando, un gobierno que tiene por delante 4 años, un gobierno donde se pueden ir llegando a acuerdos importantes. Hemos llegado a acuerdos muy importantes con el sector privado durante este periodo, básicamente porque pensamos y estamos convencidos de que el motor de la economía turística del país es el sector privado. El Estado no es más que un facilitador de esa actividad a través de una serie de acciones que el Ministerio de Turismo emprende en las áreas de promoción nacional e internacional, en el área de conectividad, en el área de competitividad, en el área de desarrollo de producto, pero sí, el sector privado tiene un papel preponderante en el sistema turístico y estamos dispuestos a conversar, ¿no es cierto?, de estos asuntos. Unos implican unas reformas legales que no dependen del Ministerio de Turismo exclusivamente, ¿no?, como el tema del IVA, como el tema laboral, implican una serie de acciones que están ahí, y en los otros temas del pacto social, de la promoción turística, de la difusión de las maravillas de Ecuador a nivel masivo, estamos trabajando arduamente a través de varios mecanismos que tenemos y por supuesto en coordinación siempre con el sector privado y también con otros sectores públicos que son relevantes y que tenemos una competencia compartida en turismo, como las municipalidades, las prefecturas, por supuesto, y también con otros organismos del sector público con quienes trabajamos también de la mano. Es importante el trabajo en conjunto con los gobiernos seccionales, ¿no? Porque hay muchas provincias que tienen unos parajes hermosísimos y que necesitan allí potenciar precisamente todo ese trabajo conjunto con el gobierno central y nosotros estaremos siempre para aplaudir esas iniciativas. Ministro, ¿significa que ustedes están abiertos al diálogo? ¿Usted ha sido ratificado en el cargo? Bueno, el presidente de la República está reorganizando su gabinete, está, como él mismo manifestó, está verificando ciertos aspectos y estamos a las órdenes del presidente cuando él lo decida. Porque ahí en turismo hay harto que hacer, hay harto que trabajar y vemos que los sectores que están involucrados tienen una buena actitud de colaborar con el gobierno y hacer de este Ecuador una potencia turística, porque tiene todo para hacerlo. Tenemos todo para hacerlo, Hernán. Tenemos el talento, que es muy importante, talento joven, talento formado, tenemos los recursos, tenemos ahora un fondo de desarrollo turístico que el gobierno lo ha destinado para mejorar también los niveles de promoción y ponernos a la par de la competencia. Entonces yo creo que estamos en un momento importante del turismo ecuatoriano si es que seguimos por esa senda de desarrollo. Yo creo que en el año 2027 vamos a pasar esa barrera de recibir más de 2 millones de visitantes y al final del periodo de gobierno en el 29 vamos a duplicar el Producto Interno Bruto del país de 2.5 al 5% de aporte del sector turístico y nos vamos a ir convirtiendo en una alternativa a esas exportaciones no petroleras que son fundamentales, que han ido creciendo. Pero para fijarnos, el país recibió por turismo extranjero el año pasado 1.734 millones de dólares, que fueron directamente a sostener la dolarización.
que fueron directamente a mantener la economía ecuatoriana, y eso deberíamos seguir trabajando para que ese monto siga creciendo efectivamente y para que el turismo siga siendo ese sostén de más de 600,000 familias en el país. 1.734 millones el año anterior. Este año, ¿cuál es la meta? Este año la meta es subir al menos un 12%. Le tengo una buena noticia, Hernán. Enero y febrero han sido unos meses muy interesantes de recuperación y de aumento de turistas internacionales. En el 2024, es decir, el año previo, recibimos 281,000 turistas. Este año, en el 2025, en el primer trimestre, hemos recibido 329,000, hemos crecido 17% en el número de visitantes extranjeros que han llegado a Ecuador, y eso nos motiva a seguir, nos motiva efectivamente a tener una posibilidad de continuar y de seguir promoviendo el país, porque todo está relacionado a más promoción, hay más visitantes, efectivamente, a más visitantes hay más inversión, hay más empleo, hay más desarrollo. Entonces el turismo tiene ese círculo virtuoso que es realmente muy interesante para todos. Y eso, pese a la difícil situación de seguridad que enfrentamos, el Ecuador está demostrando que sí puede, que se creen más empleos, más trabajo para nuestros jóvenes, para los empresarios turísticos que quieren empezar, que se reduzcan las trabas para crear más negocios y así aperturar más espacios para que los turistas nacionales y extranjeros puedan conocer el Ecuador. Primero, el Ecuador. Ministro, entonces el próximo feriado es 1 de mayo, Día del Trabajo. Jueves 1 de mayo se traslada al viernes 2. Entonces tenemos viernes, sábado y domingo. Feriado. Efectivamente estamos ya coordinando con operativos que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con actividades en las provincias, en los municipios. Estamos ya planificando este feriado. Tradicionalmente suele ser un feriado con menos visitas, ¿no? que los otros feriados, pero es un feriado importante, interesante, tomando en cuenta que también tenemos otro en el mismo mes de mayo, que es el 24 de mayo, que pasa al 23. Pero de todas maneras estamos también motivando ciertas excursiones cortas que pueden haber, no ya viajes muy largos, sino excursiones cortas que pueden haber dentro de la misma provincia, dentro del mismo cantón, visitando parroquias, y eso pensamos que también es interesante para que el país pueda seguir moviendo ciertas zonas que a veces no son las típicas zonas, ¿no?, que la gente quiere visitar, sino otro tipo de zonas que son muy interesantes de visitar, que son no tan conocidas y que tienen un potencial muy grande y gente muy amable que está esperando para recibir a los visitantes. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. El ministro Mateo Estrella haciendo una evaluación y contándonos las novedades para la reactivación del sector turístico. Muchísimas gracias al ministro de Turismo. Muy gentil. Gracias, Hernán. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Entonces queda claro, para la planificación familiar, Día del Trabajo y Batalla de Pichincha, 2 feriados que se vienen en mayo, 2 feriados de 3 días. Así que si usted quiere planificar, allí está.